Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. El día de hoy, este video es para dar continuación al análisis de la película de la ballena, que ya va a ser el tercer video y quién sabe cuántos más salgan, porque no creo que pueda terminar el día de hoy. Eh, pero tampoco mi intención es terminarlo ya, o sea, creo yo que hay obras que dan para análisis y reflexiones que son largas y que hacerlos cortas pues demerita mucho de lo que se puede reflexionar y también creo que demerita mucho la obra. Pero bueno, el día de hoy quiero retomar a otro de los personajes importantes. Ya hablé sobre Charlie, sobre Alan. Charlie es el protagonista, pero creo yo los otros personajes que de cierta forma tienen mucho peso en la historia, aunque no aparezcan tanto, no lleven el protagonismo de Charlie, pero creo yo que son Ellie, que es la hija, Mary o Mary, que es la ex esposa de Charlie, y Liz, que es la amiga de Charlie, ¿no? Su cuñada. Ya en otro término, pues queda Thomas, que es este chico que va queriendo profesar la palabra de Dios, nuestro Señor, amén. este, um, pero creo yo que de todos ellos, quien tiene todavía mayor peso es Ellie, ¿no? Y tiene mucho peso porque Ellie entra en escena de manera literal, debido a que pues Charlie recibe esta noticia de que pues, ya se va a morir, ¿no? Que ya llegó a un estado en donde su corazón está fallando demasiado, donde tiene unos cuantos días de vida, a lo mucho una semana, ¿no? Entonces, él decide arreglar la situación, decide arreglar las cosas con su hija, ¿no? Si ustedes no han visto la película, les recomiendo que vayan a verla antes de seguir con este análisis, porque no voy a hacer un resumen, obviamente, pero tengo que platicar ciertas situaciones para que se entienda de lo que hablo, ¿no? Entonces, Charlie llama a su hija para poder reconciliarse con ella, para poder dejar las cosas en paz y a paz entre ellos dos. Y creo yo que Ellie en esencia se parece mucho a Charlie. ¿En qué sentido? Eh, Ellie sufrió una gran pérdida, la pérdida de su padre. Charlie perdió a su pareja, ¿no? Pero en el caso de Ellie, pues perdió a su padre y perdió a una persona a la que no solo amaba, sino que también se notaba que admiraba mucho, ¿no? Y también perdió a su familia. O sea, Charlie también la perdió, pero la diferencia entre ellos pues es obviamente la edad, ¿no? El hecho de que un adulto pierda no se vive de la misma forma en la que la hace un niño, ¿no? Y no quiero demeritar o hacer menos el dolor que vive un adulto, ¿no? Como adultos también vivimos cosas muy dolorosas y de cierta forma a veces eh, hay dolores o hay pérdidas que inclusive nos pueden marcar más que a algunos niños, ¿no? Pero bueno, el punto aquí no es comparar, sino que la cuestión aquí es que precisamente cuando Charlie se va de casa y decide tener una vida con su pareja, pues de cierta forma esa decisión implica dejar a su familia y su familia pues se queda con esa gran pérdida, ¿no? Y Ellie, en el caso específico de Ellie, pues es una niña, es pequeña y de cierta forma pues tiene una relación en ese entonces, por lo que yo entiendo, cercana con su papá, o si no es cercana pues por lo menos tiene ese gran amor y esa gran admiración hacia él, ¿no? Aquí la cuestión que es lo más interesante es que eh, en esencia Charlie y Ellie se parecen, pero al momento de expresar el dolor o al momento de vivir ese dolor, lo hacen en direcciones, yo diría que completamente opuestas, ¿no? En el caso de Charlie, como ya lo mencioné, lo hace pues autodestruyéndose, ¿no? Al haber elegido la comida, al haber elegido tener ese estilo de vida, pues fue una forma de no hablar sobre su dolor, sobre su sufrimiento, sobre sus pérdidas, y entonces se expresa de esa forma y eso pues lo fue consumiendo, ¿no? En el caso de su hija es distinto, ella no tomó un camino, por así decirlo,
100% autodestructivo, pero sí destructivo en sus acciones. En el caso de Ellie, más que una melancolía, lo que se puede ver es odio. Ellie, desde que entra a escena, desde que aparece en la película, es una chica que está llena de odio, que es hostil, que es agresiva, que no reprime nada de eso contra su padre, ¿no? Y eso no solamente lo dirige hacia él, a lo largo de la película se va entendiendo y se va dejando muy claro que ella no solo tiene estas actitudes con él, sino que las ha tenido en la escuela, con otras personas, con su mamá. Y entonces podemos entender claramente que ella, todo ese odio que viene generado de esa pérdida, lo está expresando de esa forma que puede, que es a través de los actos dirigidos hacia los demás, de agredir a otros, de insultar a otros. Y entonces creo que esa es una dinámica que se plantea de una manera muy interesante y que yo también ubico y reconozco que también sucede, por así decirlo, eh, pero no de una forma tan cotidiana, por así decirlo, como lo hace Charlie. La situación de Charlie, comparando un poco con lo que yo veo en consulta, a mí se me hace más cotidiano, es algo que escucho de manera más constante que lo que hace Eli, ¿no? Porque también creo yo que aquí la cuestión social y cultural eh, tiene un juego o tiene un rol muy importante, ¿no? Eh, Socialmente creo que está muy, muy, muy castigado, está muy penalizado y está muy señalado y muy criticado que una persona exprese su odio y su enojo. Eh, Casi siempre cuando alguien dice que estoy enojado, es que estoy molesto por esto, mucha gente se incomoda y socialmente es como cálmate, relájate, no hagas esto, ¿no? Como casi siempre el mensaje es aguántate, que en el caso de Charlie es lo que pasa, ¿no? Charlie no habla de lo que siente, no expresa nada de lo que le duele y entonces lo actúa de una forma represora, por así decirlo, ¿no? Todo se lo guarda, todo lo dirige hacia sí mismo. El caso de Ellie no es así, lo expulsa casi todo hacia afuera, ¿no? Y entonces creo yo que también por eso el personaje de Ellie es un personaje que como que resalta mucho, ¿no? Por esa energía, por esa impulsividad hasta cierto punto, ¿no? Por ese odio que la mueve tanto. Y creo yo que también por eso genera un contraste muy grande con su padre, ¿no? Son prácticamente opuestos. Entonces, esa es una de las características que me resultan muy interesantes de este personaje, que es el hecho de expresar todo, ¿no? De sacar todo. Pero al mismo tiempo, esta expresión del odio eh, oculta, por así decirlo, otra emoción, que es la cuestión del amor, ¿no? Del amor y de la pérdida. Y no es que oculte tal cual, o sea, no es que no quiero que suene como muchos colegas míos dicen que es que cuando estás enojado es que en realidad estás triste. O sea, no, no va por ahí. Es que sí puedes estar enojado y también al mismo tiempo triste. Y a lo mejor esa tristeza puede desembocar en un enojo, en un odio, pero no es como, no es tan simple, no es tan superficial, no es como esta cuestión que acabo de decir, ¿no? Que en realidad no estás enojado, estás triste, como si... A mí eso siempre me ha sonado como una forma de invalidar y de hacer menos las emociones de las personas, no sé, nadie es quien para decir qué es lo que siente en realidad, ¿no? Pero como les decía, aquí la cuestión es que todo ese odio, creo yo que más bien es proporcional al dolor de su pérdida y al amor que le tiene a su padre. Eh, Creo que esto se ve expresado porque aunque te deja muy claro a Charlie que le da asco y no solo por la cuestión física, de hecho lo dice muy claramente que no le da asco por cómo es físicamente, sino que le da asco por las decisiones que tomó en su vida, ¿no? Por el hecho de haberla abandonado, ¿no? Como que pareciera que la mayor incógnita y el mayor dolor que ella tiene es cómo es posible que me hayas abandonado, cómo es posible que habiendo construido una familia te fuiste con alguien más, ¿no? Entonces ese es como el verdadero dolor
o la esencia del dolor de Ellie. Pero creo yo que también tiene que ver precisamente con la forma en la que ella veía y construía a su familia, por así decirlo, tenía esta expectativa de familia, ¿no? Que creo yo que eso es lo que sucede o nos sucede a muchas personas en la infancia, ¿no? Es común, y también como adultos, es común hacerse muchas expectativas, muchas ilusiones de cómo va a ser ciertas situaciones, ciertas relaciones, y la mayoría de las veces no suceden así. Muchas veces o las cosas cambian o las personas se muestran tal cuales son, y entonces ahí pues ya lo que toca es enfrentar esa realidad o alejarse o lo que sea, ¿no? Pero también en el caso de Eli, pues no es que haya elegido esa pérdida, ¿no? Que también eso es parte de la vida. Muchas veces no perdemos por elección, muchas veces perdemos porque otras personas deciden irse, perdemos pues, porque la vida pasa, porque alguien muere, porque nos despiden del trabajo, porque perdemos todo el dinero, una crisis económica, y no me refiero solo a una individual, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado muchas historias de cómo en el 94, debido a la devaluación del peso, mucha gente perdió prácticamente todo el dinero que tenían invertido en la bolsa, en el banco. Entonces fue un empezar de cero. O sea, a lo que quiero llegar es que eh, siempre hay pérdidas en la vida, siempre hay pérdidas, y muchas de esas pérdidas uno no las elige, ¿no? Y en el caso de Ellie creo que eso también queda muy claro, ¿no? Creo que ella no es que responsabilice, sino que culpa directamente a su padre de la decisión que tomó y del dolor que ella siente, ¿no? De haberse sentido abandonada. Y creo que también aquí entra en juego cómo es que la mamá de Ellie y el mismo Charlie hicieron frente a la separación y al divorcio, ¿no? Eh, es muy interesante ver cómo en alguna parte de la película lo que Ellie creía saber sobre el divorcio y los arreglos y acuerdos que tenían, pues se ve muy contrastado a lo que Charlie decía, ¿no? Pareciera que Charlie sí había intentado acercarse mucho más de lo que ella creía, y que la madre de Ellie pues no lo permitió, ¿no? Y pareciera que el tener solo la versión de la historia de su mamá pues también fue algo que empañó mucho, por así decirlo, la visión que tenía Ellie sobre su padre, ¿no? Entonces, bueno, creo que va como quedando muy claro el punto de que a Ellie la mueve mucho el odio, la mueve mucho el enojo, es hostil, es agresiva, pero viene de ese dolor tan grande que tuvo de haber perdido a su padre, de ese amor que le tenía a su padre, ¿no? Y creo que también esto, como ya les decía, se expresa en las relaciones con otros, pero se ve muy claramente también en la relación de este chico, ¿no? Del chico que viene tratando de evangelizar prácticamente a Charlie, porque ella en cuanto pudo lo hostigó, le puso como este 4 por así decirlo, ¿no? Donde lo grabó y mandó el audio a sus padres y a la iglesia a la que pertenecía. Y aunque Charlie, yo no creo que haya sido ingenuamente, creo que Charlie sí tenía la idea de que si alguien veía a Ellie con estos ojos de que había algo de bondad en ello, de que había una capacidad para la bondad y para ayudar a las personas, algún efecto iba a tener en ella, ¿no? Porque hablando de transferencia y lo que decía yo en el video pasado, eh, la mamá de Ellie dice algo muy interesante cuando le comenta a Charlie que no quería que él viera a su hija porque pensaba que era malvada, ¿no? Que era malvada su hija y que le daba pena que vieran que se había transformado su hija, ¿no? Que no quería causarle esa decepción a Charlie. Y sin embargo Charlie le contesta que no, que en realidad ella era buena, ¿no? Que podía hacer cosas buenas. Y entonces pareciera que fue ahí como un juego al azar, que este 4 que le puso al chico, pues en realidad surgiera algo positivo para él, ¿no? Que pudiera regresar a casa, pudiera hablar con sus padres, recibir un perdón, toda esta situación. De cierta forma eso como que refuerza en Charlie que su hija tiene esta capacidad para ayudar,
cuando creo que todos en realidad sabemos que lo hizo para fregar al otro, ¿no? Pero vaya, algo de ahí salió que pues escapó de las manos de él, ¿no? Que creo obviamente yo que no era la intención que tenía ella, pero creo que el hecho de que él pudiera como tener esta idea y pensar en él y desde otro lugar, desde otra perspectiva, creo que también fue lo que ayudó mucho a que se diera pues ese desenlace, ese final muy, muy interesante, muy catártico, donde pues creo que se deja ver que la perspectiva que tiene una persona sobre otra marca mucho la relación y que un cambio de perspectiva sí puede cambiar muchas cosas. O sea, la forma en la que pensamos sobre otra persona va a marcar cómo nos relacionamos con esa persona y cambiar esa forma de verla impacta muchísimo, ¿no? En especial cuando va en contra de lo que la mayoría dice que es esa persona, ¿no? De manera más concreta, cuando Charlie ya se está muriendo y le pide a Ellie que le lea su ensayo, eh, creo yo que lo hace ya desde esta perspectiva, obviamente sabiendo que ya se va a morir, sabiendo, ya sintiendo que se está muriendo, pero también apelando a esa parte de Ellie que, que es la Ellie que creo yo que él tenía en concepción como la niña que fue, ¿no? Como esa niña que se deja ver en las líneas de su ensayo, ¿no? Creo que en el ensayo que hace de Moby Dick deja muy claro que es una niña muy sensible porque ella nota que el autor habla de mucha tristeza, o sea que cuando enfatiza en la ballena y da estas explicaciones a la ballena, lo dice, ¿no? Solo nos da estas explicaciones para distraernos un poco de la gran tristeza que tenía el autor, ¿no? Entonces creo que eso dice mucho de que él era una niña muy, muy sensible en realidad, que tenía como este tacto, ¿no? Esta empatía con otros. Y eso, pues casi siempre habla de que, pues, hay ahí un potencial para el contacto con otros, ¿no? Para ayudar a los demás. Y creo que eso es a lo que apela y a lo que apuesta Charlie al final de la historia, ¿no? Que es una gran apuesta lo que hace Charlie. O sea, creo que ese intento de hacer las paces con su hija también es un intento de acabar de empujarla por otro camino, que intente seguir otro camino, ¿no? Que no siga el mismo camino de él, que como yo digo, Eli más que una autodestrucción es una destrucción hacia los otros, pero eso al corto, mediano o largo plazo implica una autodestrucción, porque, por decirlo en términos muy comunes o muy vulgares, hacerse de cierta fama y de cierta forma enfrentar todos estos problemas, pues la acaba metiendo en situaciones que le van a complicar mucho la vida, que le van a cerrar puertas, que le van a causar relaciones todavía más conflictivas y que pues que obviamente le va a causar daño, ¿no? O sea, es de cierta forma dar motivos a otros para ser atacada y entonces eso siempre termina en situaciones muy conflictivas, muy violentas, muy desgastantes, muy destructivas, ¿no? Entonces creo yo que Charlie hace esta última apuesta, ¿no? Esta última jugada para tratar de empujarla y sacarla un poquito de ese camino, ¿no? Que creo yo que sí resulta, y ese es otro de los puntos muy importantes de la historia, que creo yo cuando se para Charlie y empieza a caminar hacia ella, él le dice papi, ¿no? Le dice así como muy espontáneamente, como que se le sale el papi, o sea, en ningún momento le dijo papá, y se le decía papá, le decía que era un papá de porquería, cosas así. Es el único momento donde le dice papi, y eso es un momento donde se expresa como toda la ternura y todo el amor que estaba como detrás de todo este odio, ¿no? Que deja ver muy claramente por qué tanto dolor, o sea, y creo que ya lo dije, pero de manera más concreta, todo ese odio y esa flexibilidad y violencia y hostilidad que se ve en Ellie es proporcional a todo el amor que tenía para con su padre y que al perderlo pues se transforma en este dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, justamente en ese momento creo que algo ahí se desbloquea, algo ahí permite que se hagan un poco las paces entre ellos dos y pues creo yo que también eso explica por qué a pesar de tanto odio con su papá,
pues seguía yendo a visitarlo, ¿no? A pesar de que tenían este acuerdo de que le iba a hacer la tarea y casi casi le iba a regalar todo el dinero, pues creo que queda muy obvio que en realidad no tenía por qué ir, o sea, se notaba que a él no le importaba la escuela, el dinero obviamente se lo iba a heredar su padre, o sea, no había como que en realidad un motivo mayor más que el amor que le tiene, ¿no? Ese motivo para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, no se me viene nada más a la mente con respecto a este personaje. Eh, o sea, no es una muy buena actuación, o sea, creo yo que esta chica, Sadie Sink, creo que se llama, ¿no? Actúa muy bien, creo que como que le, como que le pone, no sé si mucho de sí o qué, pero de verdad que es un personaje muy interesante que sí impacta mucho y que creo yo que ayuda mucho a que la película avance porque como digo, mete estos como contrastes de su padre y eso también yo lo noto mucho en la consulta. En la consulta eh, se puede ver cómo en las relaciones cercanas, aunque no siguen los mismos caminos, eh, en el acto, por así decirlo, pero en esencia se parecen mucho, ¿no? Padres e hijos. eh, entonces, bueno, pues creo que con eso puedo terminar el análisis de esta parte. Para mí era importante hablar de este personaje por todo lo que conlleva, por la importancia de la historia, porque en sí mismo creo yo que muchas personas se pueden identificar con ella, ¿no? Creo que es una película que, sea el personaje que sea, te puedes identificar con alguno, independientemente de tu historia, de cómo vivas, con alguno te vas a relacionar de alguna forma. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Si no les gustó, pues ya ni modo. Si tienen dudas, comentarios, déjenmelo saber. Hasta entonces.